Bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las series turcas que nos roban el corazón y, por supuesto, las parejas que nos hacen suspirar. Hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte. Un tema que ha estado hirviendo a fuego lento en las redes sociales, en los foros y en las conversaciones de café, Demet y Can. Dos nombres que, cuando se juntan, encienden una chispa especial en todos nosotros. Durante mucho tiempo hemos visto titulares, especulaciones y rumores sobre el silencio que ha rodeado a estos dos talentosísimos actores. Un silencio que para muchos grita más fuerte que 1000 palabras. ¿Qué hay detrás de ese silencio? ¿Por qué esa distancia después de haber compartido momentos tan mágicos en pantalla? ¿Es solo una estrategia de marketing o existe algo más profundo? Pues bien, en este vídeo, nos sumergiremos en las profundidades de este misterio. Analizaremos cada pista, cada declaración pública y cada movimiento que han hecho Demet y Can desde que se despidieron de sus personajes. No vamos a prometer soluciones definitivas porque la verdad, como suele ocurrir, es un laberinto complejo. Pero sí vamos a ofrecerles una visión lo más completa y objetiva posible, basándonos en información verificada y en el análisis de expertos en el mundo del espectáculo turco. Así que agarraos fuerte porque el viaje está a punto de comenzar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y mucho salseo. Los esperamos. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Sus nombres resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Alcanzaron la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, una comedia romántica que conquistó corazones en cada rincón del planeta. La química innegable entre los personajes de Sanem y Candivit, interpretados por Demet y Can respectivamente, trascendió la pantalla y alimentó la esperanza de muchos fanáticos de ver ese romance hecho realidad en la vida real. Durante la emisión de la serie, las redes sociales estallaban con fotos y vídeos de los actores compartiendo momentos divertidos y entrañables. Sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos y la evidente conexión que existía entre ellos hicieron creer a muchos que estaban viviendo un romance secreto. Los rumores se intensificaron, alimentados por entrevistas en las que ambos eludían las preguntas directas sobre su relación y preferían dejar las cosas en el aire. Ese no es no, pero tampoco es sí fue el combustible perfecto para la maquinaria de la especulación. Cada me gusta en Instagram, cada comentario sutil, se analizaba con lupa, buscando señales de un amor prohibido o al menos, de una gran amistad que se mantenía en secreto. Sin embargo, tras el final de Erkenci Kuş, algo cambió. La proximidad entre Demet y Can disminuyó drásticamente. Dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, sus interacciones en redes sociales se hicieron esporádicas y, lo más llamativo de todo, ambos guardaron un silencio absoluto sobre el tema de su relación. Este silencio precisamente fue lo que encendió todas las alarmas y desató una ola de especulaciones. Fue como si de repente el telón hubiera caído y dos estrellas que brillaban juntas se hubieran apagado de forma simultánea. La energía, la alegría y la conexión que parecían irradiar se desvanecieron, dejando un vacío que los fans no han podido llenar. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? Esa es la pregunta del millón. Hay varias teorías que circulan por internet y que intentan explicar este misterioso silencio. Intentemos desentrañar un poco más estas teorías, profundizando en los posibles escenarios que pudieron llevar a esta situación. Una de las teorías más extendidas es que su relación, si es que existió, fue puramente profesional. Que la química que vimos en pantalla fue producto de su talento actoral y de una estrategia de marketing muy bien orquestada para impulsar el éxito de la serie. Según esta teoría, una vez finalizada la serie, ya no había necesidad de mantener esa imagen de cercanía y ambos siguieron sus caminos por separado. Esta teoría, aunque quizás la más pragmática, no termina de convencer a muchos. ¿Puede realmente una química tan palpable ser simplemente actuación? ¿Puede el departamento de marketing orquestar miradas, gestos y una conexión tan intensa? Es difícil de creer, aunque en el mundo del espectáculo todo es posible. Pensemos en la presión que ambos pudieron haber sentido para mantener la llama encendida en público, quizás siguiendo instrucciones precisas para maximizar el impacto de la serie. Tal vez detrás de las sonrisas y los abrazos se escondía una relación estrictamente
Elaboral, perfectamente coreografiada para el disfrute de la audiencia. Otra teoría, mucho más romántica y dramática, sugiere que sí existió un romance real entre Demet y Can, pero que terminó abruptamente por diferencias irreconciliables. Algunos apuntan a que sus personalidades chocaban fuera del set de grabación, mientras que otros creen que la presión mediática y el acoso constante de los paparazzi terminaron por desgastar la relación. Incluso hay quienes rumorean que terceras personas influyeron en la ruptura. Esta teoría es la que más apasiona a los fans, la que alimenta la esperanza de un reencuentro o al menos, la curiosidad morbosa por conocer los detalles de un amor que no pudo ser. Imaginemos la intensidad de trabajar juntos durante largas jornadas, interpretando a personajes enamorados y lidiando con la atención constante de los medios. La presión pudo haber sido insoportable, creando fricciones y tensiones que terminaron por destruir la relación. Quizás las diferencias en sus ambiciones profesionales o en sus estilos de vida jugaron un papel importante. Es un escenario plausible y la falta de información oficial solo alimenta aún más las especulaciones. Una tercera teoría, quizás la más realista, plantea que la relación entre Demet y Can fue simplemente una amistad muy cercana que se malinterpretó. Que ambos se apoyaron mutuamente durante el rodaje de Erkenci-Kuş, y que la conexión que compartieron se basó en el respeto y la admiración mutua, pero sin llegar a trascender a un romance. Según esta teoría, el silencio posterior no sería más que una forma de proteger su privacidad y evitar alimentar falsas esperanzas en los fanáticos. Esta teoría, aunque menos emocionante que las anteriores, tiene mucho sentido. Es posible que la amistad profunda y la admiración mutua se hayan confundido con amor romántico, tanto por parte del público como de los propios actores. Tal vez, al darse cuenta de la magnitud de las expectativas, decidieron poner tierra de por medio para evitar dañar su relación y proteger su intimidad. En un mundo donde la línea entre la vida personal y profesional se difumina constantemente, es fácil caer en este tipo de malentendidos. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que el silencio de Demet y Can ha generado mucha frustración y decepción entre sus seguidores. Muchos se sienten traicionados por la falta de honestidad y transparencia por parte de los actores. Otros, en cambio, prefieren respetar su privacidad y no juzgarlos por sus decisiones. La frustración es comprensible. Los fans invierten tiempo, emociones y energía en sus ídolos, y cuando se sienten ignorados o engañados, la decepción puede ser profunda. Sin embargo, es importante recordar que Demet y Can tienen derecho a su privacidad y que no están obligados a compartir detalles íntimos de sus vidas con el público. El respeto a su decisión es fundamental, aunque sea difícil para aquellos que anhelan respuestas. En los últimos años, tanto Demet como Can han continuado con sus carreras profesionales por separado. Demet ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. La hemos visto crecer y madurar en la pantalla, asumiendo roles cada vez más desafiantes y demostrando su versatilidad como actriz. Su talento es innegable y su éxito es fruto de su esfuerzo y dedicación. Can, por su parte, ha expandido sus horizontes y ha participado en producciones internacionales, demostrando su talento y versatilidad como actor. Lo hemos visto en proyectos ambiciosos, trabajando con equipos internacionales y mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Su ambición y su deseo de crecer profesionalmente son evidentes, y su carrera promete seguir ascendiendo. A pesar de que sus caminos se han separado, el recuerdo de Erkenci-Kuş sigue vivo en la memoria de muchos. La química entre Demet y Can sigue siendo innegable y su trabajo conjunto siempre será recordado como uno de los momentos más brillantes de la televisión turca. La serie se ha convertido en un clásico moderno, un referente de la comedia romántica turca que sigue atrayendo a nuevos fans en todo el mundo. El legado de Sanem y Can Divit perdurará en el tiempo, recordándonos la magia que puede surgir cuando dos actores talentosos se unen en la pantalla. El silencio que rodea a su relación, sin embargo, persiste. Ni Demet ni Can han dado señales de querer abordar el tema públicamente, lo que alimenta aún más la curiosidad y la especulación. Tal vez algún día decidan romper ese silencio y revelar la verdad detrás de su historia. O tal vez prefieran mantener el misterio y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y cómo la percepción pública puede crear expectativas que no siempre se cumplen. En
Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y emociones complejas. Debemos ser conscientes de esto y evitar caer en la idealización y la deshumanización de nuestros ídolos. En definitiva, la verdad detrás del silencio de Demet y Can sigue siendo un enigma. Hemos explorado las diferentes teorías y hemos analizado la información disponible, pero la respuesta definitiva solo la conocen ellos. Lo que sí es importante es recordar que independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, ambos son artistas talentosos que merecen respeto y admiración por su trabajo. Su legado en el mundo del entretenimiento turco e internacional es innegable, y su contribución al género de la comedia romántica es invaluable. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este apasionante viaje en busca de la verdad detrás del silencio de Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado informativo y entretenido. Recapitulando brevemente, hemos explorado las diferentes teorías sobre el silencio de Demet y Can, desde la simple estrategia de marketing hasta el romance frustrado. Hemos analizado sus carreras profesionales por separado y hemos recordado el impacto que tuvo su trabajo conjunto en Erkencikus. Finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los artistas y de no dejarnos llevar por las expectativas creadas por la ficción. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo y por formar parte de nuestra comunidad. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás del silencio de Demet y Can? ¿Creen que algún día hablarán sobre su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y crear un debate constructivo sobre este tema. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estén atentos a nuestros próximos análisis, donde exploraremos otros misterios del mundo del espectáculo turco y desentrañaremos los secretos detrás de las series que nos roban el sueño. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Cara guiño.